Hola, mi nombre es Ángel Fernández y hoy os quiero hablar de un tema que hemos titulado Violencia de la naturaleza o violencia contra la naturaleza. Este es un tema que considero de sumo interés, que afecta a todas las personas, independientemente de su ideología, creencias, de su situación económica. Creo que es importante para todos. Frecuentemente vivimos situaciones que afectan a los bienes materiales y sobre todo a la vida de las personas. Y tenemos que preguntarnos si eso lo podemos considerar una agresión de la naturaleza o por el contrario es una agresión contra la naturaleza. Aprovecho también este vídeo para presentaros mi nuevo libro titulado El camino de la no violencia. Como veis, es un ensayo sobre las causas de la agresión y los métodos de superarlo. Obviamente, hay muchos tipos de violencia. La violencia entre personas, la violencia en familia, la violencia en pareja, la violencia sexual, la delincuencia, el abuso de poder, las guerras, la esclavitud. Y de forma especial, en este vídeo, queremos referirnos a la violencia contra la naturaleza. Si nos paramos un poco, comprobamos esa agresión que se da por medio de la contaminación del agua, de los mares, de los ríos, de los océanos. Pues en este caso, pues a través de los metales pesados, de los pesticidas, plásticos. No podemos olvidarnos que somos agua, que la mayor parte de lo que somos es agua, que necesitamos agua para vivir, que la calidad del agua va a influir de forma directa sobre la salud y por tanto necesitamos tomar medidas para mejorar la calidad del agua y para evitar contaminarla más. A veces, desde los ayuntamientos se toman medidas de clorar el agua que son cuestionables en muchos casos. De forma individual, se intenta poner filtros u otros medios para purificar el agua que bebemos, pero sabemos que todo eso es insuficiente. También la contaminación del aire es otra de las causas de multitud de enfermedades respiratorias, leves e incluso muy graves, que terminan afectando a todo el organismo. En el caso de las afecciones alérgicas, que también se dan a nivel respiratorio, solo en Europa afecta a más de 150 millones de personas. Se ha comprobado un incremento importante en las grandes ciudades asociado a la contaminación y el efecto invernadero, igual que la contaminación del aire de las ciudades y el envejecimiento. Se ha comprobado esa relación. Hay muchos estudios publicados que indican, por ejemplo, que suprimir la contaminación del aire por combustibles fósiles evitaría más de 5 millones de muertes anuales. Respecto a la Tierra, el 40% del suelo de la Tierra se considera que está degradado, muchas veces de forma directa, con agresiones que van desde la contaminación de los suelos por pesticidas, materiales radiactivos, escombreras, minas, la realización de pruebas nucleares, la extracción masiva de gas y de petróleo, que muchos contemplan como causas de terremotos, de movimiento de las placas terrestres. Recientemente, un estudio liderado por la Universidad de Barcelona ha demostrado la asociación que existe entre el calentamiento global y el incremento de suicidios en más de un 5% en los últimos años. Y la tendencia es que va a ir aumentando ese porcentaje. Así también, pues, la influencia de contaminantes, de disolventes, en la repercusión que tiene el aumento de la demencia, el deterioro cognitivo, los trastornos mentales. Respecto a la vegetación, pues la destrucción de la vegetación, de los bosques, de los árboles, por la quema indiscriminada, por la tala, bueno, destrucción de animales
que se dan de las especies animales, muchos casos de violencia contra los animales, por ejemplo, que hemos podido observar durante mucho tiempo en espectáculos, en los casos de la experimentación animal, en la tortura animal, incluso con animales de compañía. Bueno, hay muchos datos que reflejan el deterioro ambiental. Os paso algunos de ellos, por ejemplo, como este, de que el 75% de la superficie terrestre ha sufrido graves alteraciones. Se ha perdido el 85% de la superficie de humedales. El 25% de las especies animales y plantas están en peligro de extinción. De ello, el 40% anfibios, el 33% corales, cerca del 30% mamíferos marinos. Bueno, este es un estudio bastante oficial hecho en la Cumbre de París de junio del 2019 por la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad. Tendríamos que preguntarnos eh, esos cambios que afectan a la naturaleza, cómo repercuten. Hay deterioros continuamente ambientales que se producen en la naturaleza, cambios que algunos consideran que se están dando de forma normal, que pertenece a un proceso normal. Sin embargo, se sabe perfectamente que esos cambios se están realizando de una forma mucho más acelerada, generando desastres que afectan a la climatología, cambios en la temperatura del aire, del agua, las sequías, huracanes, ciclones, danas cada vez más frecuentes y violentas. Por tanto, la pregunta inicial es si es la violencia de la naturaleza o es la violencia contra la naturaleza lo que tendríamos que plantearnos. Esas situaciones son cada vez más frecuentes y se plantean medidas frecuentemente, continuamente. Se habla de urgencia climática, que implica medidas políticas, sociales, económicas, medidas políticas que necesitan un consenso por parte de todo y de todos, de todas las personas, dejando atrás las ideologías, los intereses partidistas. Hace falta medidas sociales que afectan a todas las personas y que tienen que ver con, con cambios en la forma de consumir. Por ejemplo, lo referente a la vivienda. Por ejemplo, el hecho de que se construya en zonas inundables, la forma de construir que no respetan los mínimos para protegerse de las inclemencias, el frío, el calor, los movimientos sísmicos, o simplemente el hecho de tener más de una vivienda ya implica una acción que puede afectar directamente al deterioro ambiental, como también es el exceso y el consumo de productos diarios e innecesarios, como puede ser, a veces necesarios, ¿no? Como puede ser la ropa, que muchas veces se consume en exceso y que lleva a la producción excesiva, con la consiguiente contaminación de las aguas de una forma brutal. El consumo excesivo de alimentos, sobre todo aquellos de baja calidad que se han producido, contaminando la tierra, el agua, el aire, el uso del transporte privado en los coches, en los aviones, sobre todo esos aviones privados que tanto consumen, y la multitud de objetos que consumimos, que compramos los humanos a diario y que agotan las reservas de la naturaleza y producen contaminación y desgaste de los recursos naturales. Hace falta medidas económicas también, que se tienen que realizar desde el mundo empresarial y laboral, puesto que las empresas tienen en sus manos la posibilidad de ayudar a la mejora del medio ambiente, o como normalmente se hace, eh, anteponiendo los intereses económicos y contribuyendo de forma directa a la destrucción de la naturaleza. Existen las dos opciones. Por supuesto que hace falta medidas educativas que se tienen que realizar tanto hacia los niños, hacia los jóvenes, como hacia los adultos.
No solamente es importante el conocimiento intelectual, racional, técnico, también el conocimiento basado en la educación de la conciencia, que permita comprender el valor que tiene la naturaleza, respetar a la naturaleza, amarla, disfrutar de la belleza, algo que desgraciadamente, aunque muchos centros escolares, muchos profesores intentan hacer una labor de concienciación, sin embargo, todavía comprobamos por los hechos que eso no llega a los adultos. Estos también tienen que recibir esa información, que les llegue, que la sientan y que la lleven a la práctica. No vale solo leer titulares, tweets o noticias así esquemáticas, ¿no? Como normalmente se hace. Planteamos una educación de la conciencia basada en el respeto por la naturaleza, el respeto por las personas, por uno mismo y por la vida. Una educación que tiene que basarse en desarrollar el autoconocimiento, para lo cual es imprescindible la autoobservación. Es fundamental la eliminación de la violencia propia, de los patrones que contribuyen a ello, como la codicia, la avaricia, intolerancia y otros muchos elementos, y sobre todo la expresión también de las cualidades contrarias, como es la no violencia, el respeto, el sentido de la belleza, la responsabilidad. Bueno, todas estas pautas están recogidas en este libro que acabamos de publicar, que es un trabajo de más de 4 años de investigación y de estudio, y que os invito a leer, a analizarlo y a reflexionar sobre ello. Se habla no solamente de la violencia contra la naturaleza, también muchas otras formas de violencia. Se hace referencia también a un gran número de autores que han tratado el tema: filósofos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, biólogos, criminólogos, escritores, terapeutas e incluso maestros de sabiduría. Es una labor que pretende poner un granito de luz en este mundo aparentemente tan violento, aun cuando sabemos, y es otro de los puntos desarrollados en el libro, que en todos y en cada uno de nosotros hay una parte de luz que tenemos que potenciar y desarrollar. Os dejo también una serie de referencias, de contactos, para los que queráis acceder a más información sobre otras actividades que realizamos, de cursos, talleres, conferencias, en relación a todo lo que todo lo explicado en el libro. Bueno, agradezco vuestros comentarios y si podéis, le dais a me gusta para favorecer que esto llegue a más personas.